Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Silva y actualmente trabajo en el Adaptive Technology Research Center en la Universidad de Toronto, en Canadá. Primero que nada, me gustaría agradecer la oportunidad de dar esta presentación y especialmente al doctor Cristóbal Cobo y a la señorita Ana Carla por su paciencia y ayuda en la preparación de la presentación. Cuando estaba tratando de decidir cómo enfocar esta ponencia, pude identificar dos temas importantes y muy relevantes de este evento, los cuales están directamente relacionados con mi experiencia como coordinador del proyecto Smart Campus in Your Pocket o Campus Inteligente en tu bolsillo. Este proyecto, que también puede ser conocido por sus siglas en inglés, SCYP o SKIP, recluta estudiantes de licenciatura, de posgrado e incluso de carreras técnicas en proyectos relacionados con el desarrollo de tecnología móvil, con un énfasis particular en accesibilidad. En este contexto, el resultado del trabajo de los estudiantes consiste principalmente en el desarrollo de aplicaciones de software y hardware que intentan resolver problemas específicos de accesibilidad en tecnologías y dispositivos móviles. Por ejemplo, uno de los proyectos más avanzados que tenemos se enfoca en la extensión de los sistemas de posicionamiento global, o GPS por sus siglas en inglés, a espacios cerrados, ya que actualmente, como ustedes saben, estos sistemas solo funcionan en espacios descubiertos. La primera observación que me gustaría compartir o discutir en esta presentación es el tremendo impacto que el modelo de desarrollo de fuente abierta o open source ha tenido en los estudiantes que contribuyen el código o software requerido para implementar los proyectos en SKIP. Como ustedes saben, el modelo de fuente abierta o open source implica que cualquier persona en cualquier parte del mundo con acceso a Internet puede también tener acceso a las tecnologías que desarrollamos a través del trabajo de los estudiantes. Otra ventaja que de hecho no habíamos identificado de este modelo es que ofrece la infraestructura necesaria no solo para asegurar que las contribuciones de los estudiantes van a ser reconocidas, sino que también facilita la oportunidad para los estudiantes de adueñarse del conocimiento y de las tecnologías que ellos mismos producen. Originalmente, el objetivo del uso de este modelo de desarrollo no era el de desarrollar las competencias de los estudiantes. Nuestro objetivo era simplemente usar este modelo como una herramienta efectiva y para fomentar la colaboración y la sostenibilidad del proceso de desarrollo de las tecnologías que creamos. Sin embargo, muy pronto se hizo muy evidente que esta posibilidad de que los estudiantes se puedan adueñar de la tecnología y del conocimiento que ellos producen actúa como un gran catalizador y un gran motivador para el desarrollo de sus competencias. Por ejemplo, los estudiantes que participan en el proyecto de posicionamiento en lugares cerrados, del que ya hablé, han tenido la oportunidad de desarrollar capacidades esenciales como pensamiento crítico, claro, y principalmente la habilidad de dirigir su propio aprendizaje, ya que muchas de las iniciativas de este proyecto han venido directamente de los estudiantes. SKIP también atrae, por otro lado, organizaciones civiles y miembros del sector privado interesados en la solución de problemas de accesibilidad en tecnologías y dispositivos móviles. De hecho, el proyecto de posicionamiento en lugares cerrados surgió por una iniciativa de un grupo de personas con discapacidades visuales que se organizaron en una comunidad llamada Synthetic Imaging y que ya han aprovechado la tecnología GPS para transportarse o trasladarse de un lugar a otro en cualquier ciudad del mundo y desean emplear esta misma tecnología o una tecnología similar para navegar espacios cubiertos como su hogar o su oficina, de tal manera que puedan, por ejemplo, localizar y navegar hacia la oficina de un colega para una junta de trabajo, esto sin requerir ayuda.
Esto, de hecho, nos lleva a la segunda observación que quiero discutir en esta presentación, que es la importancia de la creación, participación y fomento de espacios inclusivos como una competencia indispensable para el siglo XXI. Hoy en día vivimos y nos desarrollamos en comunidades con individuos que representan diferentes identidades a las nuestras. Las tecnologías de información también han generado la posibilidad de compartir ideas, eventos y espacios con personas en todo el mundo. Además, estos espacios son cada vez más democratizados y por lo tanto los ciudadanos del siglo XXI deben aprender cómo relacionarse con personas que provienen de diferentes lugares, que provienen también de diferentes culturas, con diferentes conocimientos y por supuesto diferentes habilidades. La mejor manera que tengo de explicar esta necesidad es nuevamente a través de mi experiencia con el proyecto SCIP, ya que, por ejemplo, muchos de los estudiantes que trabajan con la comunidad de personas con discapacidades visuales con las que colaboramos nunca habían tenido contacto con personas con discapacidades y por lo tanto deben pasar por un proceso de aprendizaje a través del cual reconocen su propio papel y el papel de los otros en las comunidades en las que trabajan. En este caso en particular, el proceso es muy evidente, ya que al principio los estudiantes expresan una cantidad significativa de dudas sobre la mejor manera de interactuar con personas con discapacidades, ya que temen presentar una conducta inapropiada. Esto definitivamente se convierte en una barrera que dificulta el proceso creativo en nuestra comunidad, pero sin embargo, muy pronto los estudiantes empiezan a familiarizarse con las diferencias inherentes a su interacción con personas con diferentes habilidades, hasta que eventualmente estas peculiaridades pasan a un segundo plano y los estudiantes una vez más recuperan la confianza para, por ejemplo, participar en discusiones apasionadas sobre las soluciones técnicas en las que están trabajando y su efecto o su posible efecto en las sociedades en las que estas tecnologías podrán ser usadas. Este fenómeno de hecho se repite, aunque de manera menos evidente, cuando los estudiantes se relacionan con otros colaboradores que, por ejemplo, provienen de diferentes disciplinas e incluso de diferentes culturas. De hecho, debido a que SCIP está localizado en la ciudad de Toronto principalmente, esto implica que tenemos la oportunidad de reclutar estudiantes de diferentes partes del mundo debido a la naturaleza multicultural de la ciudad. En conclusión, a través del proyecto SCIP hemos tenido la oportunidad de reconocer el impacto que la oportunidad de que los estudiantes puedan adueñarse de su propio trabajo tiene en el desarrollo de sus competencias. Y también hemos identificado la habilidad de generar y participar en espacios inclusivos como una competencia esencial para el siglo XXI. Lo que queda por discutir y por aprender es cómo podemos transferir estos efectos que parecen efectos secundarios del diseño del proyecto SCIP, cómo los podemos transformar en objetivos esenciales para desarrollar más efectivamente las competencias de los estudiantes para el nuevo milenio. Espero que esta presentación haya sido interesante y muchas gracias por su atención.